Puedes comenzar. Listo. Bienvenidos al webinar Protección efectiva de superficies a altas temperaturas, a cargo de nuestro ponente Luis Delgado Martínez. Buenas tardes con todos. Soy William Maldonado Sánchez, voluntario del NACE Uni Student Section. Sobre nuestro ponente, Luis Enrique Delgado Martínez, especialista en recubrimientos industriales y navales. Desde 1988 participó activamente en la introducción de nuevas marcas de recubrimientos en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, apoyando a la industria de la región en el soporte para la revisión, diseño de especificaciones en la homologación de esquemas y recubrimientos en la elaboración de licitaciones, suministro de recubrimientos y soporte técnico de campo, en Colombia y en el exterior. Participó en proyectos de alto impacto regional, como la refinería del Palito, en Venezuela, balas de gas licuado de petróleo de la refinería de Barranca Bermeja, 6 balas de 70 metros de largo por 7.5 de ancho, aplicación de protección intumescente, Pitcher en la nueva refinería de Cartagena, Reficar, gerente proyecto de HPFP para PPG, con una larga trayectoria laboral en Colombia, desde el año 2009 vinculado con PPG, entre otros cargos. Desde el 2015 ocupó la gerencia del Departamento de Ingeniería. Muy buenas tardes, Luis Enrique. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, antes de iniciar, quiero dar nuestros agradecimientos a NACE, capítulo Perú, quien ha tenido la gentileza de invitarnos hoy a compartir con ustedes estos 40 minutos de información sobre recubrimientos para la protección efectiva de superficies a altas temperaturas. Bienvenidos todos, espero que se encuentren muy bien y entremos en materia. Yo siempre cuento algo para que la gente tenga en cuenta que casi siempre, para todos los proyectos, existe una gran presión al final de la obra. Y resulta que siempre al final de la obra estamos nosotros, los que aplicamos los recubrimientos de pintura para que la estructura, independientemente de que sea muy bonita, estos recubrimientos, si no están bien aplicados y no son correctos, independientemente de lo hermoso que sea la obra de ingeniería, no se va a ver bonita. Ok. Por favor, como ya lo habíamos, algunas instrucciones, tener en silencio sus micrófonos, apagar la videocámara si no es necesaria, y en caso de preguntas, por favor, pueden hacerlo por el communicator, el comunicador de la plataforma, o enviar sus correos a luis.delgado@ppg.com o a joseguisado@ppg.com, mi compañero de trabajo en Perú. La agenda de hoy, la apertura del evento, que ya la hizo William, muchas gracias. Vamos a hablar de corrosión bajo aislamiento, aislamiento térmico para conservación de energía y protección personal, protección anticorrosiva a altas temperaturas, una muy breve presentación de PPG y pasamos a la sesión de preguntas. Corrosión bajo aislamiento, cómo proteger efectivamente sus equipos aislados. Aquí tenemos una hermosa refinería, una foto nocturna, casi nocturna, al final de la tarde. Estamos viendo muchas torres, muchas chimeneas, muchos equipos muchas veces inaccesibles. Son equipos que trabajan 24 horas, frecuentemente con ambientes anticorrosivos. No necesariamente la empresa tiene que estar ubicada cerca de la costa. Las refinerías, por lo general, o los procesos de producción de productos químicos crean unos microambientes que tienen cierta agresividad. Hay muchas zonas calientes y muchas zonas de tránsito por donde van a pasar los empleados que están en esta empresa. Aquí tenemos una imagen de equipos con aislamiento térmico. Aquí tenemos una planta de cemento. Manejan equipos con muy altas temperaturas, ductería, chimeneas. La parte de alimentos también tiene tienen muchos equipos, muchas tuberías, usan vapor sobrecalentado, inyección de vapor, muchos equipos calientes, hornos. En la parte de fundiciones, ni hablemos, tenemos también muchos hornos
y mucha ductería que maneja alta temperatura. Las superficies de alta temperatura las vamos a tener presentes, siempre las vamos a tener presentes en la industria, están presentes en todas partes. Muchas veces tienen una protección efectiva, otras veces no tan efectiva, otras veces los cálculos no quedaron muy bien hechos y siempre hay una filtración de temperatura que va generando una falta de confort en la zona donde está el equipo ubicado. Hay alguna incidencia casi siempre cuando tienen fallas en la protección mecánica del recubrimiento aplicado y pueden presentar problemas de corrosión. Y obviamente va a haber una incidencia muy seria en la parte de seguridad industrial. Esos son típicos problemas de corrosión bajo aislamiento o corrosion under insulation, que es lo que traduce CEU, CUI. Pérdida de energía, pérdida de eficiencia, zonas de riesgo por contacto directo, las personas están en riesgo, y hay una corrosión que se va generando y que está estimulada por la alta temperatura y otros factores adicionales como lo vamos a ver más adelante. La corrosión, básicamente, el mecanismo de corrosión obedece a diferentes fenómenos. Básicamente hay una interacción química y hay algunos procesos que se dan muy frecuentemente por la penetración de la humedad o del agua bajo el aislamiento. Cuando el equipo entra en servicio, esta humedad vuelve y se evapora, vuelve y entra, vuelve y se evapora. Si son equipos que no permanecen 24 horas operando, es más complejo porque cuando el agua se filtra permanece mucho tiempo dentro, cuando el equipo arranca vuelve y se evapora. La incorporación del agua es uno de los enemigos más grandes de los aislamientos térmicos, los aislamientos mecánicos. El agua arrastra sales, químicos, productos del exterior, los filtra y se convierte esto en un ambiente mucho más agresivo. Se forman cloruros, azufres y todos estos residuos químicos van generando un proceso muy acelerado de corrosión, bien sea de la estructura, bien sea del reactor o bien sea de la tubería. Cuando solamente tenemos agua, el agua entra, se evapora y ese efecto de ebullición es muy corrosivo. ¿Sabían ustedes que cuando se hacen o se califican recubrimientos, la prueba de agua caliente para los recubrimientos es una de las pruebas más exigentes que hay para verificar si el recubrimiento tiene las calidades y la capacidad para resistir? La alta presión en vapor genera condensación. Todos estos residuos quedan atrapados debajo del aislamiento térmico. El ciclo de evaporación ingresa al agua, ese choque térmico, y es un sistema cíclico, va generando muchos problemas de corrosión. Hay estrés cracking cuando se tienen estructuras o tuberías con acero inoxidable. Y bueno, la corrosión bajo aislamiento es 20 veces más acelerada que la corrosión atmosférica estándar. Este es un diagrama muy rápido, muy sencillo, en donde tenemos la superficie caliente en la parte inferior, tenemos el aislamiento mecánico, la humedad o la lluvia penetra el aislamiento, se va hasta el fondo y ese proceso de evaporación, ingreso, evaporación, es lo que estimula y genera procesos corrosivos muy acelerados. Si a esto le sumamos que esta agua puede arrastrar cloruros, va a ser mucho más agresivo el proceso. Pero si a eso le sumamos lo que detectaron en este estudio, en donde mi compañero Terence Will hizo esta recopilación de esta información, en donde básicamente lo que estamos detallando es que en la primera gráfica, en las líneas anaranjadas, que había aquí el puntero, si ustedes se dan cuenta, esta línea que está aquí va en función de la temperatura y la rata de corrosión que puede producir en un año en una superficie que está sometida a un proceso de ingreso de agua que queda atrapada bajo el aislamiento y su evaporación. Entonces, cuando el sistema está averiado y el agua entra y sale, y en este caso el oxígeno se evapora, sería la primera curva. De todas maneras, no es nada despreciable una velocidad de corrosión de 0.30 milímetros por año. Pero si llega a quedar retenido en el aislamiento parte de ese oxígeno, porque la evaporación es un poco más difícil, entonces estamos teniendo el punto de encuentro que está aquí
con la línea naranja y podemos tener hasta medio milímetro por año en cuanto a velocidad de corrosión se refiere. Adicionalmente a esto, en donde está este punto de encuentro en la línea de color fucsia, si esta agua que está ingresando al sistema de protección bajo aislamiento tiene contaminantes, básicamente donde hay plantas químicas y unos ambientes más agresivos o plantas que están ubicadas cerca al mar, la corrosión se dispara y puede llegar hasta 0.75 milímetros por año. Eso es una velocidad de corrosión muy, muy alta. Terrence es inspector NEIS y es una de las personas que nos apoya a nosotros en Estados Unidos con todo lo que es la parte de los estudios y la parte técnica de nuestra línea de recubrimientos para proteger este tipo de estructuras. Aquí tenemos dos fotografías que resumen el desastre que puede ser causado cuando la protección, la corrosión se da debajo del aislamiento térmico. Las empresas tienen unos planes de verificación del estado en que se encuentran las estructuras que están protegidas con aislamiento térmico, pero créanme que muchas veces no es efectiva este monitoreo, porque hay muchas estructuras que tienen sitios que son de muy difícil acceso. Entonces, no pueden ser inspeccionadas adecuadamente. Además, como tienen que dañar el aislamiento, se hacen muestreos y muchas veces estos muestreos son hechos en los sitios de más fácil acceso y muchas veces no revelan el verdadero estado en que se encuentra la tubería o el reactor, como el caso de la fotografía del lado izquierdo. Entonces, es muy delicado. Cuando no se tiene un buen control y cuando el aislamiento térmico no está funcionando bien, pasan cosas como esta. Una tubería se perforó, el producto era inflamable y hubo todo un desastre. Sin mencionar la cantidad de vidas humanas que estuvieron en riesgo, más las que se perdieron. Los daños materiales son incalculables también. Entonces, la corrosión bajo aislamiento es uno de los problemas que ataca a la industria hoy día y que está generando una gran inversión para reponer los daños o para hacer las reparaciones de las estructuras que fueron averiadas por las altas velocidades de corrosión. Si estos aislamientos térmicos fallaron y esa agua que ha estado entrando viene con contaminaciones del medio ambiente causado por las lluvias ácidas, por los cloruros, por cualquier otro contaminante, va a exacerbar los procesos de corrosión. Y si en algún momento los procesos de evaporación de esta agua y la retención de oxígeno es mayor, quedó confirmado de que la velocidad de corrosión se incrementa dramáticamente. La corrosión puede ser causada por daños y pérdidas, puede causar daños y pérdidas de vida, como ya lo mencionamos, paradas de planta, reparaciones muy costosas, daños ambientales y una cosa que cuesta mucho dinero que se llama el lucro cesante. Cuando una planta entra en una parada total, prácticamente es lo que menos desearía cualquier industrial porque genera muchas pérdidas. NEIS, la SP0198 del 2010, especifica esquemas de recubrimiento para aplicarse bajo aislamiento. Tenemos Coating System Number 4, 5, 6, 7 and 8. Pero todos estos recubrimientos que han sido recomendados, que en su momento tienen una funcionalidad, muchos de los problemas que tienen es que los monitoreos no se producen con frecuencia y además de eso, se ha demostrado que están presentando fallas. Por ejemplo, los Novolac con el tiempo producen procesos de cristalización y empiezan a presentar agrietamiento y por este agrietamiento empiezan a penetrar todos los contaminantes y empieza a penetrar la humedad y esto hace que el recubrimiento pues ya ha fallado, hace que se termine de desprender y además de eso genera procesos de corrosión. Los inorgánicos de zinc sufren unos desgastes acelerados, no están diseñados para estar en contacto con agua caliente y se produce un desgaste muy rápido. Al desgastarse muy rápido, lo que sucede es que queda el acero y el acero empieza un proceso de corrosión acelerado. Hi-Chem 1027 es uno de nuestros recubrimientos especialmente diseñados, que tiene muchas funciones para la protección bajo aislamiento térmico. Está verificado en laboratorios y con la cantidad de años que ya lleva en el mercado, es de comprobada eficiencia
para la protección del acero bajo aislamiento térmico. Es una protección efectiva. Es un recubrimiento monocomponente de matriz multipolimérica de tipo inorgánico cerámico. Tiene un rango de operación entre menos 185 y hasta 650 grados centígrados. Es de repintabilidad ilimitada, alto espesor, tolerante a la preparación de superficies. Se puede aplicar sobre superficies fuertemente adheridas y sobre acero inoxidable, con superficies con corrosión fuertemente adheridas. Hay algunas fábricas y algunas plantas a nivel mundial en donde por sus procesos no se pueden hacer métodos de limpieza invasivos. De hecho, en muchas plantas no permiten que se produzcan ninguna chispa. Entonces, en este tipo de casos, cuando se presentan estas situaciones con estructuras, como lo vamos a ver más adelante, que presentan corrosión por alta temperatura, las reparaciones se pueden hacer con Hi-Temp 1027, se puede aplicar directo a metal. Apropiado para condiciones criogénicas sobre acero inoxidable, evita la corrosión bajo aislamiento y puede ser aplicado sobre superficies a altas temperaturas. Esta es una súper ventaja. El equipo no es necesario que sea parado para ser aplicado por el recubrimiento. Y resiste el contacto permanente con agua en ebullición. Este esquema de pintura está clasificado y calificado en el Coating System número 6. Inorgánicos, copolímeros de matriz inerte multipoliméricos. Vienen normalmente especificados para ser aplicados en una capa de 4 a 6 mils. Y como les digo, puede ser aplicado, puede ser con metal casi blanco, como está especificado en este caso, pero en el caso de que sea necesario, en muchas plantas, cuando no se puede hacer este tipo de limpieza abrasiva con chorro abrasivo seco, no hay nada que hacer. Debemos hacer limpieza manual mecánica. Entre mejor sea el grado de preparación de superficie y entre más lo permita la planta, va a ser mucho mejor. En este caso, vemos un ducto, un codo, en donde vamos a proceder a hacer una reparación. Como ustedes pueden ver, hay un proceso de corrosión muy acelerado. Se procede a retirar el aislamiento térmico. Se hace la limpieza con herramienta mecánica. Aquí se aprecia en la tercera fotografía cómo está quedando la superficie. Se hace una limpieza superficial para eliminar contaminantes. Se procede a realizar la aplicación en caliente, como lo podemos verificar aquí más adelante con el termómetro que está marcando los 200 grados centígrados. La aplicación se hizo con brocha. Aquí tenemos ya finalmente cómo quedó el equipo. Para este proyecto, en este caso en especial, el usuario nos estaba pidiendo que hiciéramos una prueba de adherencia, porque recuerden que esa estructura estaba muy comprometida con unos procesos de corrosión muy acelerados y pues querían asegurarse de que Hi-Temp 1027 iba a cubrir todas esas imperfecciones. Y bueno, básicamente así fue como quedó ya la estructura lista para que se le colocara el aislamiento mecánico. Pasamos a la parte de aislamiento térmico líquido, reducción de temperaturas y ahorro de energía. Aquí tenemos una fotografía con unas hermosas estructuras, unos ductos que están con su aislamiento mecánico impecable, nuevecito, recién colocado. Incluso estos tipos de aislamiento, desde el día cero en que entran en servicio, desde el día que son aplicados, pueden tener fallas o fisuras por donde puede entrar la humedad. Aquí tenemos un registro fotográfico de lo que sucedió con un tanque que manejaba un aislamiento mecánico después de unos años, 8 años tal vez, más o menos según nos cuesta el registro, quitaron el aislamiento mecánico porque detectaron una pequeña fuga y tuvieron que construir nuevamente el tanque. Al lado derecho tenemos caso típico del deterioro que va sufriendo el aislamiento térmico, el aislante mecánico, perdón, va perdiendo la cobertura de la tubería y empieza a haber fugas y pérdidas de temperatura. Y estas fugas y pérdidas, en algún momento, por la corrosión, por la acción de la corrosión, puede causar una falla. Y esta falla, que es indetectable cuando el aislamiento es mecánico, puede terminar en un siniestro como este que está en este registro fotográfico. Hay muchos recubrimientos para hacer el aislamiento térmico. Hay lana de vidrio, fibra de vidrio, lana mineral, Pyrogel, que es un producto que está muy de moda. Hay muchas sílicas y todos tienen unos rangos de temperatura y de operación.
El problema es que muchos de ellos no tienen cómo permitir que el usuario vea cómo van los procesos de corrosión, o si los hay o no los hay, debajo del aislamiento. Es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Estos tipos de aislamientos térmicos requieren de mucho espacio. Hay que almacenarlos, hay que soldar pines, hay que configurarlos, vienen con medidas definidas. En fin, son bastante dispendiosos en su manejo, voluminosos. Dificultades al instalar un sistema de aislamiento mecánico. Intensa mano de obra, y equipos para su instalación. Equipos con geometrías complejas son muy difíciles de proteger o de aislar, sería la palabra exacta. Propenso al daño mecánico y fugas, claro que sí. Fugas en el aislamiento conlleva a corrosión severa, pérdida de eficiencia. El aislamiento mecánico no permite la inspección del sustrato, no permite ver cuáles son las velocidades de corrosión que se están presentando. Aquí vemos un equipo que ya está aislado, tiene nuestro Hi-Temp 808 aplicado, produce ahorro de energía, conservación de energía, ayuda con el tema de seguridad o protección personal, es muy fácil de aplicar, fácil de instalar, evita la ocurrencia de la corrosión bajo aislamiento porque en el momento en que se pueda eventualmente presentar algún proceso de corrosión, el recubrimiento lo va a revelar, lo va a dejar ver. Evitamos este problema de las fugas. Esto es dinero. Por todas estas fisuras y por todos estos sitios o intersticios por donde está entrando el agua, está produciendo, además de que acelera la corrosión, está produciendo pérdidas. Cuando muchos de los aislantes mecánicos, los de aislamiento térmico mecánico, se contaminan con el agua o el agua los penetra, automáticamente pierden su eficiencia. Y finalmente, cuando hay líneas que son muy delicadas, que deben conservar su temperatura, pues va a haber necesidad de generar mayor capacidad de temperatura para poder mantener la operatividad del sistema o superar estas pérdidas que se están teniendo. Y estas pérdidas generalmente representan dinero. Aquí tenemos un comparativo de lo que es el aislamiento mecánico y el aislamiento líquido. En el caso del aislamiento mecánico necesitamos una preparación de superficie, una aplicación de un anticorrosivo, hay que cortar el material aislante, hay que darle forma, la aplicación del aislante y el atado, hay que fijarlo, hay que sujetarlo, la fabricación del enchaquetado, que es el foil de aluminio que lleva en la parte externa. Nosotros en algunos de estos casos recibimos algunos requerimientos porque las personas de la región o de la zona por donde pasaba esta tubería que conducía crudo caliente, llegaban y se robaban el aluminio para venderlo. La instalación de ese enchaquetado o de esa cobertura metálica, la penetración, las penetraciones del corte y el enmasillado para sellar las juntas, instalación de los andamios o el andamiaje, en caso de que sea necesario, generalmente lo es. La remoción del andamiaje es otra tarea que hay que realizar. La limpieza y remoción de todos los sobrantes de materiales en la zona de trabajo. Y se debe considerar el tiempo de ejecución. En el caso del aislamiento líquido, la preparación de superficie se requiere, la aplicación de un anticorrosivo también se requiere, se procede con la aplicación del aislamiento térmico, depende de 1, 2 o 3 capas, que puede ser muy fácil, es muy rápido, se hace con un equipo Airless sin mayor inconveniente. Se le aplica su acabado, se hace la limpieza del área y se considera el tiempo de ejecución de la obra. O sea, esto significa que el cronograma es mucho más corto. Y en caso de necesitarse equipos para trabajar en altura, no necesitamos armar andamios. Podemos usar un manlift. Perdón. Podemos usar un manlift sin ningún problema y es una herramienta extraordinariamente útil para ejecutar este tipo de trabajos. Aquí tenemos una válvula con un cheque. Es una geometría muy compleja. Además, es casi imposible llenar todos esos intersticios con el aislante térmico mecánico. Entonces, en este caso, un recubrimiento va a desarrollar una extraordinaria labor porque va a llegar a todos esos sitios en donde es imposible llegar con el aislante mecánico.
Además de eso, la protección va a ser mucho mejor, no van a quedar espacios vacíos que muy seguramente después, con los fuertes inviernos, se van a llenar de agua. Y esa agua va a causar problemas serios. Ojo, si el recubrimiento que está debajo de esta estructura es 1027, no van a tener ese problema. Y si está recubierto con Hi-Tem 808, como lo vamos a ver aquí más adelante, que es nuestro aislamiento térmico líquido, vamos a tener reducción de la temperatura, ahorro de energía y muchos beneficios. Muchos beneficios. Hi-Tem 808 es un recubrimiento monocomponente acrílico base agua, 78% de sólidos. Puede ser aplicado hasta 177 grados centígrados en la estructura, 350 grados Fahrenheit. Es de repintabilidad ilimitada, es de alto espesor, se pueden aplicar hasta 20 mils por cada capa. Genera ahorro de energía, comprobado, mejora estabilidad en procesos productivos, reduce tiempos de instalación, evita la corrosión bajo aislamiento, puede ser aplicado sobre superficies calientes hasta 149 grados centígrados, no es combustible, no es tóxico, fácil de reparar y muy fácil de aplicar. Estas son las características de este recubrimiento, que es una maravilla. En esta tabla que tenemos aquí es un análisis de la protección que podemos proveer con nuestro recubrimiento. Al lado izquierdo tenemos la capa de pintura que debe ser aplicada. En la parte superior las temperaturas de exposición. Y como lo podemos ver, hay una eficiencia significativa. Produce ahorros de energía superiores al 50%, dependiendo del caso. Cada caso tiene que ser analizado en forma detallada. Y lo más importante, hay que tratar de tener claro cuáles son los objetivos que está persiguiendo nuestro cliente. Dame un segundito. La zona que está marcada en color rojo es la zona de peligro. ¿Esto qué significa? Que una persona que coloque el dorso de su mano por un tiempo superior a más de 5 segundos, con una temperatura superior a 58 grados centígrados, muy seguramente se va a quemar. La temperatura promedio, según ASTM, establecida es de 58 grados centígrados. Para que una persona sufra, se queme. Aquí más adelante tenemos una tabla en donde, dependiendo de la temperatura versus el espesor que estamos aplicando, vamos a conseguir un ahorro significativo de energía y vamos a lograr la protección que requerimos o el aislamiento que requerimos. Aquí tenemos una tabla de flujo de calor en donde vemos que las tasas o el ahorro de energía, dependiendo de las condiciones y la temperatura del sustrato. Empezamos en 50 grados centígrados, terminamos en 177 grados centígrados y empezamos de 36 hasta 56% de ahorro de energía. Cada vez que nosotros requerimos o recibimos un requerimiento, como les digo, este debe ser analizado y revisado en detalle. Es muy importante tener claro cuáles son los objetivos que se tienen que perseguir y el diagnóstico final que debemos dar al cliente. No es solamente vender pintura por vender pintura. Ya les voy a mostrar un caso aquí más adelante. Este es un cliente muy importante nuestro que estaba muy preocupado porque necesitaba hacer confortable la zona en donde están ubicados sus hornos, porque tenían dificultades con el personal que tiene que transitar entre las dos líneas de producción y la radiación de calor que estaba generando estaba impactando a las personas. También querían hacer más confortable el habitáculo. Cuando terminamos de hacer el estudio, detectamos algunas fallas en los hornos. Corregido todo esto, se procede con la aplicación de los recubrimientos y además de eso, hicimos el estudio de ahorro de energía, lo cual contribuyó a el retorno a la inversión en un tiempo determinado. Entonces es importante tener claro si es protección personal o si es conservación de energía. Generalmente muchas de las estructuras que hoy tenemos en la industria ya vienen diseñadas con sus esquemas de protección. Pero muchos tienen filtraciones o pérdidas de energía o sencillamente dentro de su proceso de construcción, el aislamiento térmico contemplado tiene esa fuga prevista.
El problema es que cuando tú montas una sola línea no pasa nada, pero cuando montas 2, 3, 4 líneas, una al lado de la otra, y cada una tiene la estructura externa con una temperatura promedio de 50 a 55 grados centígrados, esa radiación de calor va a afectar mucho el entorno. Y allí es donde HiTem va a llegar a apoyar con la solución de este problema. Protección anticorrosiva para altas temperaturas. El secreto de estos recubrimientos básicamente es que resistan los choques térmicos. Son especificados generalmente con recubrimientos con base zinc, silicona. Estos recubrimientos se aplican generalmente a bajos espesores. Son películas muy delgadas que presentan un fenómeno que se llama generalmente pinpoint roasting. En algunos casos, el solo perfil de anclaje de la preparación de superficie no llega a quedar bien cubiertos y estas siliconas, por esos pequeños poros, que pueden ser calificados como pinpoint roasting, puntos de aguja o poros, pinholes, va a penetrar la corrosión rápidamente. Si además de eso estamos en un ambiente agresivo o una planta química, no hay manera de que el recubrimiento resista este desempeño. Carencia de recubrimiento que puedan ser aplicados mientras las unidades están en servicio, no existen. Muchos de ellos también necesitan alta temperatura para poder curar. Tienen carencia total para resistir los choques térmicos. No solamente no resisten los choques térmicos, sino que tampoco resisten los sistemas cíclicos. Los choques térmicos es que tenemos el equipo operando a alta temperatura y bueno, entra el invierno y este choque de la estructura caliente con el agua de la lluvia, ese choque térmico es fuerte, muchos recubrimientos no lo resisten. Y los sistemas cíclicos básicamente es prende y apaga. El equipo permanece operando, no sé, 40%, 50% del tiempo en el mes, o hay veces que el equipo funciona 2 días sí, un día no, en fin. Este prende y apaga, produce un choque térmico también en ese sistema cíclico que muchos recubrimientos no lo resisten. Presentan microcuarteamiento y por este microcuarteamiento empiezan la corrosión a dañar la estructura. Muchas veces estas estructuras son muy difíciles y muy complejas de reparar, como lo vamos a ver más adelante. Y es ahí donde un recubrimiento que tenga unas buenas prestancias va a lograr ser muy efectivo. No solamente va a ahorrar mucho dinero, sino que va a preservar la integridad del equipo, en este caso una chimenea. No tienen disponibilidad de colores, aluminio y negro muchas veces, y si tienen algunos colores no tienen estabilidad, no presentan buena estabilidad a largo plazo. HiTem 1027, que fue el recubrimiento que vimos al inicio, que es la protección bajo aislamiento térmico, también es uno de los anticorrosivos o es el anticorrosivo base para estos esquemas de pintura para altas temperaturas. HiTem 500 es para operar hasta 500 grados Fahrenheit y HiTem 1000 hasta 1000 grados Fahrenheit. Son la mejor protección que nosotros hemos podido ver y se pueden desarrollar en colores. Son recubrimientos inorgánicos con matrices de silicona, se pueden aplicar en caliente, no requieren que el equipo sea parado, aplicables sobre preparación de superficies manomecánicas, vienen en colores y es muy fácil de usar y son productos monocomponentes. HiTem 1027 ya les había comentado que es un recubrimiento en matriz multipolimérica para resistir temperaturas hasta de 650 grados centígrados y pico hasta de 750. Puede ser aplicado también sobre sustratos hasta 316 grados centígrados. Vamos a ver una pequeña diapositiva más adelante sobre esto. HiTem 500 es un recubrimiento que puede ser aplicado hasta 260 grados centígrados y puede resistir en colores, en negro y aluminio hasta 426 grados centígrados. HiTem 1000 puede resistir hasta 540 grados centígrados, puede llegar hasta 600 cuando es aplicado con los colores gris y negro también. Estos recubrimientos pueden ser aplicados sobre superficie caliente hasta 260 grados centígrados. Y vienen disponibles en colores. Hay muchas compañías que en sus chimeneas quieren colocar los colores distintivos de sus empresas. Siempre y cuando no sean colores fuertes, podemos desarrollar estos colores y se los podemos suministrar. Ya tenemos algún caso en Colombia con eso. Aquí tenemos algunos equipos, los típicos. La primera fotografía es la chimenea de alivio de una caldera. Acá tenemos un equipo que va en color gris, que maneja alta temperatura, otra chimenea que va en color aluminio, otra chimenea pequeña que también va en color aluminio, y la última fotografía del lado inferior al lado derecho
es la aplicación que estamos haciendo sobre una estructura que no para. Trabaja 24/7, no hay forma, y teníamos que parar las velocidades de corrosión porque estaba teniendo unas velocidades muy altas y estaban preocupados por la integridad del equipo. Entonces, HITEM 1027 y HITEM 500 y HITEM 1000, dependiendo de la temperatura que se requiera para la protección del equipo, puede ser aplicado directamente sobre superficies calientes. Este es un caso que lo traje a colación porque fue muy interesante, como el estado en que se encontraba la chimenea antes, la zona donde se realizó el ensayo, el recubrimiento superó el sistema cíclico, básicamente, y al lado derecho teníamos armados los andamios. En ese momento se estaba haciendo un cambio porque esta planta no podía sufrir contaminación perdón, residual o la contaminación resultante de la limpieza con el chorro abrasivo seco. Entonces se procedió a hacer este armado muy complejo de estos andamios, y cuando se realizaba la operación había que colgar unas carpas alrededor de toda la chimenea para evitar que la polución saliera afuera, porque los equipos de los lados estaban en funcionamiento. Entre otras cosas, también había un compromiso de que había mucha instrumentación perimetral y esta instrumentación no puede estar sometida a ese tipo de polución o a ese tipo de contaminación. Fue un trabajo muy interesante, muy complejo. Fueron 2 chimeneas, fueron hechos o realizados en una época del año en la zona norte de Colombia, en una ciudad que se llama Cartagena, en donde teníamos una fuerte incidencia de los vientos. Normalmente para esta época ya los vientos habían amainado un poco, pero no se pudo. Y también la carpa perimetral que se colocó ayudó mucho para que pudiéramos realizar una buena aplicación. Voy a hacerles una breve introducción. PPG, con esto finalizamos el capítulo de recubrimiento para altas temperaturas y fenómenos de corrosión bajo aislamiento térmico. PPG es una compañía que fue fundada en 1883. Nuestra sede está en Pittsburgh. Somos los número 1 a nivel mundial. Somos una compañía especializada en la fabricación de recubrimientos aeroespaciales, industriales y navales, y los comercializamos de forma exclusiva a nivel internacional. En Colombia ya llevamos 40 años. Tenemos una fábrica aquí en Colombia, especialmente para atender los requerimientos de la región. También tenemos suministros de otras partes del mundo. Cotizamos en la Bolsa de Valores de Nueva York. Nuestra facturación promedio son unos 15 billones de dólares. Somos unos 47,000 empleados y estamos presentes aproximadamente en unos 70 países. Nuestras unidades de negocio es la parte automotriz, tenemos arquitectónico, marino, industrial, empaques, repintado, aeroespacial, mantenimiento automotriz. Algunos de nuestros clientes a nivel mundial, bueno, estamos presentes desde una lata de Coca-Cola, que es un color rojo muy especial, hasta el equipo más complejo como el transbordador espacial. Tenemos recubrimientos para la parte naval, y bueno, y tenemos otras líneas de recubrimiento especiales y otros tipos de recubrimientos y otras líneas de negocio adicionales adyacentes a nuestra organización. Somos aproximadamente unos 300 empleados en Colombia. Aquí en este mapa al lado derecho pueden ver nuestra operación en Colombia. Tenemos una operación en Ecuador, tenemos presencia en Perú. Mi compañero José Guisado es el responsable de nuestra oficina allá. Y como les comentaba, nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Medellín, y aparte de abastecer el mercado colombiano, también estamos proveyendo productos para Ecuador, Perú, Brasil, Panamá y otros países de la región. Quiero expresar nuestros agradecimientos por haber asistido a nuestra charla. PPG, protegemos y embellecemos el mundo. Podemos pasar a la sección de preguntas, si las hay. En todo caso, también pueden hacerlas directamente. Mi compañero de trabajo en Perú, José Guisado, ahí está su correo, a donde pueden enviar, está su celular, o en su defecto también pueden hacerlo llegar a nuestra oficina en Colombia, al Departamento de Ingeniería. Adelante, William. Ok, bueno, la primera pregunta viene de Roberto Pachacama.
Empezamos con la ronda de preguntas en Zoom. Y dice, saludos, ¿la eficiencia entre los tipos de aislamiento cuál es? Depende del tipo de aislamiento. Por ejemplo, el coeficiente de transferencia de energía de una lana de vidrio, por ejemplo, o perlita expandida puede estar entre 0.02 y 0.03. En el caso de nosotros, dame un segundo, nosotros podemos tener, por ejemplo, el silicato de calcio, puede tener una eficiencia de 0.021, dame un segundo, de coeficiente de K, de coeficiente de transferencia de energía. Depende del tipo de producto que vayas a utilizar. Lo más importante de esto no tanto es el coeficiente de transferencia de energía o de transferencia de calor, sino que también debes tener en cuenta el requerimiento bajo el cual fue diseñado el equipo y cuál es el requerimiento de conservación de energía que debe tener. En este caso, para poder lograr el objetivo y determinar el producto indicado para hacer la protección, que generalmente vienen estos recubrimientos diseñados, estos tipos de recubrimientos vienen especificados en la ingeniería de construcción, generalmente pues deben ser reparados al año 5, al año 10, muchos vienen diseñados para mayor tiempo de servicio, pero como les decía, presentan fallas en su periodo de vida útil. Entonces, van relacionadas las dos cosas. Hoy día hay algunos productos como el AeroHealth, que también ha estado entrando en el mercado, que tienen bajos coeficientes de transferencia de energía y deben ser o deben ir acorde con el diseño bajo el cual fue hecha la estructura, la tubería o el equipo. Listo, espero que hayamos podido responder tu pregunta, Roberto. La siguiente pregunta es de Wagner Dávila y dice, ¿cómo es la aplicación del aislamiento térmico líquido en líneas con steam tracing o traseado de vapor, si es aplicable? Vuelvo y repito, nuestro recubrimiento, por ejemplo, en el caso nuestro, la limitación de la máxima temperatura que podemos aplicar nuestro recubrimiento para que presente una buena eficiencia es hasta 177 grados centígrados. Si esta tubería de vapor está dentro de ese rango de temperatura, incluso podremos hacer la aplicación con la línea en servicio, lógicamente teniendo en cuenta todos los parámetros de seguridad y todos los requerimientos que tenga la compañía para intervenir en esa zona de la planta. Pero sí se puede aplicar. Básicamente depende de las limitaciones que tengamos, repito, pero en algunos casos, si logran permitir una limpieza abrasiva seca, o sea, un granallado, por ejemplo, se puede hacer un circuito cerrado de granallado, se hace la preparación de superficie, se aplica un recubrimiento como el Hi-Temp 1027, que puede ser aplicado sobre sustratos hasta 260 grados centígrados, y posteriormente se aplicaría el aislamiento térmico para lograr aislar esa tubería. Si ese coeficiente de transferencia de energía y de conservación de energía que tú requieres para la tubería es suficiente con las capacidades que tiene nuestro recubrimiento, esa sería la forma correcta de hacerlo. El producto se puede aplicar con brocha, perdón, el 1027 se puede aplicar con brocha y rodillo, preferiblemente con brocha. El Hi-Temp 808 sí debe ser aplicado con Airless. Con brocha solamente hacemos reparaciones pequeñas o cuando tenemos estructuras con geometrías complejas como válvulas, bridas, cheques o reducciones, en fin, que requiere mucho detalle, el acabado se puede hacer con brocha, pero en general se aplica con equipo Airless. La siguiente pregunta viene por parte de Keila Morillo y dice, con respecto a los sistemas de protección que indican, ¿cuál puede ser aplicado sobre acero inoxidable a 300 grados Fahrenheit? Bueno, 300 grados Fahrenheit, estamos hablando de 100 y pico grados centígrados. ¿Necesitas protección anticorrosiva? Si es para protección anticorrosiva, podemos aplicar Hi-Temp 1027. Sí se puede. Sí se puede aplicar para evitar el stress cracking. O en su defecto, si necesitas aislamiento, lo que podemos hacer es que aplicamos el 1027, que operaría como un imprimante,
y posteriormente aplicaríamos el 808, que es el aislante térmico líquido. Sí es factible. La Listo, la limpieza siguiente pregunta. Disculpa. no es muy Continúa. complicada. Adelante, sigue, William. La siguiente pregunta viene de Alejandro Foronda y dice, en las tuberías de alta temperatura, ¿el proceso de limpieza de la tubería puede ser mecánico? ¿Y qué grado de anclaje debe tener para poder aplicar los respectivos revestimientos? Sí podemos hacer limpieza manual mecánica. No hay un requerimiento definido o específico con un perfil de anclaje. Sin embargo, lo que nosotros recomendamos es que cuando se hace la limpieza manual mecánica, no se produzca un efecto de pulimiento de la superficie. Muchas veces los obreros que están encargados de hacer la limpieza aplican demasiado fuerte o permanentemente la herramienta en un solo sentido y lo que hacen es pulir al espejo la superficie oxidada. Eso no es correcto, no está bien. Sin embargo, aún así, Hi-Ten 1027 se va a pegar, se va a adherir. Pero en la medida en que le dejes por lo menos un rayado cruzado, que le decimos en Colombia, no sé cómo lo llamarán ustedes, pero es colocar la acción de la lija en dos sentidos. Cruzarla durante la acción para promover la adherencia va a ayudar mucho. Recuerden que el Hi-Ten 1027 puede ser aplicado también sobre la superficie, incluso sobre óxido bien adherido. No es lo ideal, pero en caso de que esa condición sea la máxima que permita la empresa, nuestro recubrimiento va a tener el mejor desempeño de todos los que estén disponibles. Ahora bien, el grado de preparación de superficie depende mucho de la exigencia en la especificación, porque nosotros podemos hacer un SSPC SP11, que es una limpieza metal desnudo con herramienta mecánica, o sencillamente podemos hacer un SSPC, un SP3, que es limpieza mecánica, o un SP2, que es una limpieza manual. Entonces, va mucho de la mano cómo configuremos la especificación, cuál es el logro y las capacidades del contratista que va a ejecutar el trabajo. Pero sí, se puede aplicar con limpieza manomecánica. No hay un requerimiento de un perfil de anclaje mínimo. Lo que requerimos es que la superficie no quede pulimentada. Listo. La siguiente pregunta viene de nuevo por parte de Keila Morillo y dice, partiendo de lo indicado, en el caso de una planta ubicada en Venezuela, en Punto Fijo, Estado Falcón, en una zona muy cercana al mar, ¿no es recomendable aplicar silicona? El problema de las siliconas es que normalmente se aplican a muy bajos espesores y casi siempre tienen problemas serios porque no tienen la capacidad de cubrir los valles y las montañas o las crestas de las huellas que va dejando o que van dejando los procesos de corrosión sobre la superficie. Las siliconas tienen unas capitas muy delgadas, entonces tienen muy poca eficiencia cuando tenemos ya superficies atacadas por la corrosión. Productos como el 1027 tienen la capacidad, porque además de que son productos de muy altos sólidos, hablando de 70% sólidos, tienen la capacidad de ser aplicados a alto espesor. Este producto puede ser aplicado hasta 6.000 secos por cada capa. Si está cerca del mar, mi sugerencia sería usar una línea como la nuestra, que es Hi-Ten 1027. Listo, esas serían las preguntas de Zoom y ahora le doy paso a mi compañero para que pueda leer las preguntas de la plataforma de YouTube. Buenas noches a todos. Tenemos aquí la primera pregunta de Juliana Camila Chiroque. Nos pregunta sobre la medición de la rugosidad en las líneas bajos CUI, ¿con qué tipo de equipo se realiza? ¿Las mediciones de qué, perdón? CUI. No, sí, te entiendo, las líneas bajo corrosion under insulation. Pero ella me está preguntando que cómo hacemos la medición de qué. No te entendí esa parte. ¿La medición de las velocidades de qué? ¿De corrosión? De la rugosidad. Oh, no conozco herramientas para medir rugosidad bajo un aislamiento térmico. No conozco herramientas. Lo que normalmente se hace para medir la rugosidad luego de una preparación de superficie es que se toma
perdón, se hace la medición con una cinta réplica, por ejemplo, puede ser. Obviamente el equipo no puede estar en servicio, y luego de que se hace la limpieza abrasiva seca. Pero no tengo, bueno, a menos que, o sea, si de pronto lo que ella se refiere es medir la profundidad de los ataques de la corrosión que se presentaron bajo la corrosión, bajo aislamiento mecánico, se puede hacer con un profundímetro, sin ningún problema. No creo que haya ningún problema. Se puede hacer con un profundímetro, obviamente hay que retirar el aislante térmico, el aislante mecánico, y hacer las mediciones, hacer la limpieza para retirar los productos de la corrosión y verificar qué tanto material se ha perdido de la superficie del acero. Ok, a ver, tenemos otra pregunta de Marisol Lucañán Guayán. Nos dice, la limpieza de las estructuras internas como las chimeneas que mostró, los cuales contienen productos de corrosión, ¿cómo los mitigan? Bueno, nuestros recubrimientos no están diseñados para ser aplicados en la parte interna de las chimeneas. Supe de algún caso alguna vez, pero fue condiciones y bajo riesgo de contratista y el usuario. Generalmente se producen procesos abrasivos, se producen procesos químicos de ataques severos, dependiendo de la cantidad de polución que se esté evacuando por la chimenea con estos gases calientes. Entonces, nuestro recubrimiento no está diseñado para la parte interna, solo para la parte externa. Sin embargo, por favor, puedes escribirme a mi correo, me regalas los detalles de la chimenea que estás manejando, qué tipo de fábrica es, cuáles son los productos que están desalojando a través de la chimenea y podemos de pronto ayudarte. Pero Hi-Tem 1027 en este caso no está diseñado para aplicar en la parte interna, solamente en la parte externa. Listo. Roosevelt Silvestre nos pregunta y también nos saluda, ¿en qué tipos de embarcaciones se aplica este tipo de recubrimientos? Bueno, sí se puede aplicar en embarcaciones. Nosotros lo hemos estado aplicando en embarcaciones muy grandes, en todo lo que son tuberías, turbogeneradores, incluso en algunos casos, en algunas pequeñas calderas que tienen los barcos muy grandes. También lo hemos usado en algunas embarcaciones para aislar térmicamente, no acústicamente, térmicamente, o para contribuir en el aislamiento térmico en las paredes que encierran los cuartos de máquina o los cuartos de caldera. Sí puede ser aplicado en embarcaciones, en barcos, claro que sí. Eduardo Mejía consulta si PPG tiene algún aislante líquido que pueda trabajar a más de 177 grados centígrados. No, lamentablemente no tenemos disponible. Solamente hasta 177 con el Hi-Tem 808. Ok, la que sigue es, ¿cuál es equivalente en espesor del aislamiento térmico convencional, como por ejemplo la lana mineral, respecto al aislante líquido? Bueno, si los niveles de temperatura o de conservación de energía están dentro de los niveles que podemos ofrecer y brindar nosotros con nuestro recubrimiento, satisfacen la necesidad, no se les olvide que es hasta 177 grados centígrados, nuestra alternativa de recubrimiento va a ser absolutamente mucho más viable técnico-económicamente que la lana mineral, especialmente cuando esta es aplicada en tuberías o en ducterías que están en altura, por lo que les explicaba. Y cuando son tanques que requieren operar con aislamiento térmico, es impresionante la diferencia en costo y el tiempo de ejecución de obra. Es mucho más reducido con Hi-Tem 1027, de tal manera que si analizamos el caso con detenimiento y si tiene usted claro cuánto tiene de costo aplicación de metro cuadrado de una lana mineral o de una perlita expandida, comparado contra la inversión con aislante térmico líquido, en caso de, repito, de que las condiciones de conservación de energía estén dentro de los estándares que nosotros podemos proveer, somos viable, mucho más viable, y vamos a ejecutar más rápido el proyecto. Claro que sí.
Nos pregunta también Darío Oraco, ¿cuál es el tiempo de curado de una estructura, en este caso una válvula check, que está ubicada cerca a un ambiente salino? Bueno, hay que tener cuidado con esto. Nosotros hemos desarrollado proyectos con fuerte influencia del ambiente marino por las condiciones geográficas donde está ubicada estas fábricas o estas plantas. Generalmente después de las 2 de la tarde, 3 de la tarde, es muy difícil trabajar porque la acción del fuerte viento con la cresta de las olas levanta una niebla marina que es impresionante la contaminación. Hay que tener mucho cuidado. Nuestro recubrimiento en condiciones normales debería tardar en un clima como el de Cartagena, con una humedad relativa promedio entre 70 y 75%, con una temperatura ambiente. Este proceso se daba en la Alta Guajira, a la zona norte de Colombia, con temperaturas ambientales entre 35 y 36 grados centígrados, muchas veces con la temperatura del sustrato que puede llegar hasta 40 grados centígrados. El recubrimiento debe tener un periodo de secado de 12 horas mínimo con estas temperaturas para poder estar en condiciones de resistir el contacto con la agresividad del medio. Lo ideal es hacer una buena planeación para la ejecución del trabajo. Lo ideal es que si es un sistema para aislamiento térmico, conservación de energía, cada vez que se haga, antes de hacer la preparación de superficie, hay que hacer un lavado muy riguroso para eliminar cloruros, hacer la preparación de superficie y aplicar el anticorrosivo. Y al día siguiente, cuando se vaya a hacer la aplicación de la capa siguiente, es necesario lavar para retirar los productos de contaminación, los cloruros, básicamente, que pueden estar fijados sobre la superficie. Dependiendo de la condición específica bajo la cual se tenga que desarrollar el proyecto, si me da más detalles, muy seguramente lo vamos a poder ayudar. Ok. Saga Proveedora, me parece que es una empresa, nos pregunta ¿qué método para prueba de adherencia aplica para el 1027? Bueno, como les mostré en la secuencia de la reparación manualmecánica que hicimos en una planta, estos recubrimientos no son de alta adherencia. En este caso, por requerimiento del propietario de la planta, se hizo una prueba de adherencia en X, pero realmente son recubrimientos que no vienen diseñados, no son cobijados por la ASTM D4541, por ejemplo, para hacerle método de adherencia pull-off. Son productos que tienen muy bajo resultado, no creo que llegan ni a 200 libras. Entonces, no están diseñados para hacer esa prueba. Ahora bien, esto no significa que durante un proceso de aplicación, si el contratista en algún momento dado desafió las condiciones ambientales o desafió las condiciones de operación de la estructura o la tubería y cometió errores durante su proceso o aplicó sobre una superficie contaminada y el recubrimiento empieza a sufrir delaminación, con una prueba en X podemos verificar qué tan grave es el daño. Pero realmente si las condiciones de aplicación se desarrollan con los estándares de calidad que mejor aplican y que se indican en la hoja técnica, no debe haber desprendimientos prematuros de recubrimiento, salvo que haya alguna falla en la preparación de superficie. Pero categóricamente el recubrimiento no viene diseñado para hacerle adherencias estándares. Muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta de Maximiliano Calderón. ¿Cuál es la pintura de acabado de color que se debe aplicar sobre la pintura líquida aislante para una temperatura de 120 grados centígrados? Ok. Una vez el aislante térmico, el aislante líquido térmico nuestro Hitem 808 debe llevar acabado. Tiene que llevar acabado. Tenemos una gama grande de acabados, pero se le puede colocar una capa de poliuretano, no tiene ningún problema. Porque es que una vez ya nosotros apliquemos la imprimante, apliquemos el aislante térmico líquido, ya al día siguiente podemos aplicar el acabado. Usualmente podemos aplicar un recubrimiento acrílico de acabado, podemos aplicar un recubrimiento alquídico de acabado, o también podemos aplicar un poliuretano acrílico alifático, como Sigmadur 550 o 550 HS, para darle una muy larga vida y un mejor desempeño en exposición a los rayos ultravioleta, a la luz solar.
No solamente el poliuretano sirve para embellecimiento y retención de brillo y color, también es una protección y es una barrera para la humedad y las condiciones agresivas del ambiente. Para este caso, un poliuretano perfecto. Listo, para terminar con las preguntas de YouTube y agradecer a todos los que están presentes, nos pregunta Eduardo Mejía, ¿hasta qué espesor podemos aplicar el aislante líquido? Bueno, el aislante líquido viene diseñado para ser aplicado hasta 5 milímetros. Pero es importante lo que les insisto, cada caso es especial, cada caso debe ser analizado, cada caso debe ser revisado con detenimiento, especialmente aquellos que tienen involucrado conservación de energía o especialmente también aquellos recubrimientos, perdón, aquellos casos en donde la aplicación del recubrimiento está condicionado al retorno de la inversión. Entonces, para el caso nuestro, sí, podemos aplicar el producto hasta 5 milímetros, pero vuelvo y repito, debemos analizar el caso, porque de pronto no necesariamente necesites 5 milímetros. Puede que de pronto solucionemos tu problema con 3 milímetros. Muchas gracias, ingeniero. Eso fue todo por YouTube. Ahora va a realizar las preguntas de Facebook. Buenas tardes con todos. En Facebook hay una pregunta que nos dice, ¿qué ensayos de control de calidad se realizarán a la pintura para verificar su resistencia a los rayos ultravioletas? Bueno, si se refiere en el caso del Hitem 1027, vienen en 2 colores, 3 colores, viene aluminio, bueno, aluminio no, viene gris claro, gris oscuro y negro. Está comprobado. Esto se puede verificar en unas cámaras de envejecimiento en laboratorio. Con respecto al Hitem 808, es diferente, porque el 808 nunca va a estar expuesto a la acción directa del sol. Siempre debe tener un acabado. Entonces, dependiendo del caso, se va a aplicar la imprimación, puede ser el 1027 o un epóxico autoimprimado que esté avalado con el esquema. Se aplica el aislante térmico líquido, Hitem 808, y se le coloca el acabado. Generalmente, dependiendo de lo que desee el cliente y de la expectativa de servicio del esquema de pintura aplicado, generalmente realizamos la sugerencia o diseñamos la especificación de pintura. Por lo general, nuestros clientes prefieren tener una larga vida útil y les gusta la parte de la retención de brillo y color. Entonces, usualmente aplicamos un poliuretano de acabado que tiene unos excelentes desempeños. En algunos casos muy especiales podemos aplicar otros acabados como uretanos poliméricos o podemos aplicar también eventualmente polisiloxano, pero en este caso no sería. Pero sí, hay recubrimientos de muy alto desempeño y la única forma de verificar su resistencia a los rayos ultravioleta de la luz solar es haciendo unos ensayos en cámaras en laboratorio. Oscar Milder Flores nos dice, los alifáticos, ¿hasta cuándo MLS pueden aplicar? Los alifáticos, ¿hasta cuántos mils, me imagino, se refiere él? MLS. No sé si podemos pedir una aclaración, pero en condiciones normales, un acabado alifático, un poliuretano alifático, normalmente se aplica entre 2 y 3 mils. Hay algunos uretanos poliméricos especiales como nuestro Sigmadur 1800, que es un poliuretano de excelentes prestaciones, puede ser aplicado hasta 4 y 5 mils. Y también tenemos otro poliuretano que incluso puede ser aplicado por un ambiente según ISO 12944C3, autoimprimado también a 5 mils. Pero sí, puede ser. El estándar para acabados es de 2 a 3 mils. Y cuando se autoimprima o hay algún requerimiento de alto desempeño o una muy larga expectativa de servicio, pueden ser aplicados hasta 4 y 5 mils, dependiendo del tipo de recubrimiento. Adelante. Otra pregunta nos dice de Maximiliano Calderón. El contratista que aplica estos productos y
TEM debe estar homologado por PPG? No, no, señor, no, no necesariamente. Nosotros tenemos en todas nuestras oficinas y nuestros representantes a nivel internacional, y no sé en qué país está él, pero generalmente si tenemos una oficina de PPG o un representante o un distribuidor, nosotros debemos tener la parte de servicio técnico en campo. Lo que hacemos para manejar este tipo de situaciones cuando nunca han aplicado el recubrimiento es que les hacemos un entrenamiento. En los procedimientos está indicado que debemos hacer una socialización del esquema de pintura y además de eso debemos hacer un entrenamiento del contratista que los va a aplicar. Pero realmente, si me lo preguntan, si el contratista tiene una buena formación, tiene unos buenos preparadores de superficie y unos buenos aplicadores y las bombas Herles están en buenas condiciones, tiene las mangueras en buenas condiciones, la boquilla indicada, perfectamente con la guía de la hoja técnica lo puede hacer. Pero, repito, no significa que no tenga el apoyo técnico nuestro. Nosotros sí estamos en capacidad de hacer el entrenamiento y le vamos a hacer un apoyo al momento de ejecutar la obra. Y muy seguramente lo vamos a acompañar los primeros días de la obra y muchas veces durante la ejecución de la obra hacemos acompañamiento. Pero que requiera un alto nivel de experiencia o que tenga alguna limitación alguno de estos productos, no señor. Son muy fáciles de aplicar, son monocomponentes y mientras las herramientas y el personal estén muy atentos a las instrucciones de aplicación y los equipos estén en buenas condiciones, lo van a poder hacer sin problema. Igual, yo voy a trabajar con los datos de acá, ¿ya? Para poder cambiar acá la fórmula y hacerlo un poco más dinámico. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy obteniendo el valor, pero trabajando con valores constantes. Entonces, ya trabajando con celdas, ¿cómo sería? Disculpe al señor Juan Diego Zapata, si podría apagar su micro, por favor. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas. Esas son todas las preguntas por Facebook. Bueno, entonces le doy paso a José Guisado, representante de PPG en Perú. Me parece que quiere decir unas palabras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por darme pase. Sí, justamente agradecer nuevamente, como lo hizo Lucho, al capítulo de NEIS Perú, a NEIS Uni, y bueno, ponernos a disposición de ustedes para que puedan de pronto hacernos sus consultas. Hemos visto necesario empezar esta conferencia con lo que refiere a alta temperatura, porque es un problema que se va a dar en todas las industrias, ¿no? Tenemos muchos estudiantes, inclusive, que están conectados y agradecemos su presencia, y muchos de ellos van a poder terminar en empresas petroquímicas, de alimentos, cementeras, siderúrgicas, en general. Todas las industrias necesitan trabajar con energía, necesitan trabajar con vapor, tienen procesos calientes y la conservación de energía es clave. Más aún con todo lo que estamos viviendo y las industrias necesitan ahorrar dinero. Y ahorrar energía es ahorrar dinero. Esta es una manera de hacerlo y estamos a disposición de ustedes para las consultas y de pronto algún problema técnico que puedan tener en lo que respecte a corrosión, en lo que respecte a protección. Estamos seguros que podamos a poder ayudarlos al respecto. También a todas las personas que nos visitan, posibles clientes, de pronto, que están desde alguna industria ya presenciando estos problemas. Teníamos el caso de una empresa sabíamos de una empresa que tenía que señalizar sus tuberías que estaban a altas temperaturas y no podían sacarlas de servicio. Necesitan un sistema como este. Un sistema que se aplique en caliente, con pobre preparación de superficie, inclusive con todos los cuidados del caso y con nuestras recomendaciones, estamos seguros que vamos a poder llevarlos a buen puerto. Entonces nos ponemos a disposición de ustedes. También comentarles que nuestro distribuidor autorizado en Perú es la empresa Corporación Mara, una empresa con bastante prestigio dentro de las principales empresas de recubrimientos en el Perú y participante de importantes proyectos. Entonces, igual agradecer a Lucho por la presencia y la capacitación que pudo habernos dado el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. William, gracias, José. De pronto, Recordarles... de pronto para finalizar,
hemos tenido muchos requerimientos de muchas fábricas que están muy preocupados por el confort, el confort ambiental, el clima ambiental de donde están ubicados los puestos de trabajo y las zonas de tránsito de sus empleados. Y también en muchos casos la molestia que produce la radiación de calor. Entonces hemos recibido muchos requerimientos y hemos estado participando en proyectos muy importantes en toda la región de protección personal. Hay una preocupación importante de los industriales para mantener a salvo y con confort a sus empleados. Estamos pintando tanques, estamos pintando estructuras, estamos reforzando estructuras externas de hornos y estamos haciéndole la vida más fácil a los empleados dentro de las fábricas, sobre todo aquellas que tienen mucho tránsito de personas. Bueno, nuevamente, muchas gracias por todo. Quedamos a la orden en Perú, en Colombia. Muchas gracias al capítulo NACE Perú. William, gracias por tu apoyo y a todo tu equipo. Y en Colombia, pues a la orden. Recordarles a todos que PPG tiene sucursales en más de 70 países, incluyendo Chile. Por ahí hubo una pregunta que decía si tenían una sucursal en Chile, así que ahí tienen la respuesta. Sí, y bueno, señor. muchas gracias Luis Enrique Delgado por su ponencia Protección efectiva de superficies a altas temperaturas. De parte de la directiva de NACE Uni Student Section y NACE Section Perú, le agradecemos por su tiempo y experiencia brindados y esperamos tenerlas para futuras conferencias, lo cual sí se hará ya que todos quedan invitados a nuestro próximo webinar Protección contra incendios con recubrimientos el jueves 20 a las 18 horas, a cargo de nuestro actual ponente igual, Luis Delgado, de la empresa PPG. Asimismo, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube NACE Uni Student Section. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, William. Un abrazo a todos. Feliz noche.